Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar presentando un capítulo sobre mentalidades desérticas, el cómo nosotros cristianos no solamente debemos estar animados, pero ser responsables para terminar la buena obra que Dios nos ha encomendado. Así que no te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Fuentes y este es tu programa Mujeres Determinadas. Hoy les tenemos una grata sorpresa a mi invitada. Carolina Rondesberg. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre mentalidades desérticas, un capítulo que estaremos tratando, que va titulado de la siguiente manera: que alguien más lo haga por mí, no quiero asumir la responsabilidad. Esto es algo muy común como personas, pero que no estamos exentos de estarlo experimentando en el pueblo de Dios. Así que vamos a hacer un breve ejemplo de aquellas cosas que como cristianos podemos estar siendo asignados a hacerlo, pero no llegar a concretarlo, Carolina, tal como le ocurrió al papá de Abraham. El papá de Abraham era Taré, y a él Dios le puso en su corazón ir a Canaán, pero él nunca llegó a Canaán, se quedó en Harán, ¿verdad? Sí. Y vemos lo que ocurrió años más adelante. Fue Abraham el que llegó a Canaán, pero fue algo que primeramente fue asignado a Taré. Sí, es muy triste porque sí suele pasar en el pueblo cristiano. Cuando el Señor nos llama y nos da un sentir, tenemos que hacerlo, es obediencia. Pero sí vemos en este personaje, que es el padre de Abraham, que lamentablemente cuando él sale de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, en el trayecto él se estanca y se estaciona en un lugar. Entonces él no cumple su misión. Así es, muchas veces podemos mencionar que es el entusiasmo, ¿verdad? Lo que nos impulsa a hacer algo, pero de ahí viene el desánimo y requiere de responsabilidad para continuar. Sí, también la gente se acomoda, como lo que le pasó a Tarek, el padre de Abraham. Él se acomodó. Ellos nada más tenían que estar un momento allí de paso para continuar su destino. Y él allí se acomodó y se estacionó y se quedó allí. También suele pasar. La escritora del libro Joyce Meyer menciona que cuando el entusiasmo acaba, entonces se requiere de un nivel alto de responsabilidad para poder terminar lo que empezamos. Sí, y es importante porque tendemos a decaer ese entusiasmo y entonces no avanzamos, nos estancamos. Entonces es propio que sigamos hacia adelante, es para tomar esa responsabilidad, esa perseverancia, esa constancia para poder llegar a nuestro destino profético. El capítulo de hoy se titula Que alguien más lo haga por mí. Yo no quiero responsabilidad. Eso también está mucho. Sí. No solamente en los inconversos, también está en el pueblo de Dios. Así es. Y fíjese, Carolina, que lo miramos por Moisés. ¿Qué es lo que hacía Moisés? Buscaba el rostro de Dios por el pueblo de Israel. ¿Qué otra cosa hacía Moisés? Oraba. Oraba. No solamente Moisés oraba en lugar de que el pueblo de Dios tomara esa responsabilidad, toda era la carga para Moisés. Ellos no querían ninguna responsabilidad, tanto así que hasta Moisés llegó a arrepentirse por ellos. Sí, es muy lamentoso, pero también ellos eran como flojos, eran vagos, no querían buscar el rostro del Señor y esa fue la condición que a ellos le dio de esa mentalidad desértica, que no quisieron asumir su responsabilidad, se la lanzaron a Moisés, no la tomaron ellos y es muy importante asumir cuando Dios nos demanda algo. Todos nosotros estamos llamados para servir a Dios en cualquier área. Muchas veces comenzamos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo comencé en la iglesia, yo me fui con los niños. Mi hijo era un niño pequeño y me gustaban mucho los niños y me fui a atender los niños en la iglesia, pero nunca me imaginé que iba a llegar a otras áreas y hoy por hoy está un llamado que es el ministerio. Así es, miren lo que Dios hace en la vida de nosotros. Fíjense que este llamado de pueblos de Israel para llegar a la tierra prometida les tomó 40 años, pero por esta mentalidad desértica
de no buscar una relación personal con Dios, Ujú, para ser guiados por Dios, para hacer lo que es la responsabilidad en cada uno de nosotros como ujú. cristianos. Todos tenemos, ¿verdad? Pero en el pueblo de Israel, la travesía que debía ser 11 días, les tomó 40 años. Wow, y el Señor cuando los saca de Egipto, Él decide llevarlos por otro camino, porque en ese camino, aunque era un poco más largo, el Señor sabía que si iban por el camino más corto, ellos iban a perecer, porque ellos no estaban preparados para pelear contra este pueblo enemigo y Dios tenía que pasarlo por el otro lugar. Pero ellos tampoco se dieron cuenta que ellos tenían que aprender a ser responsables, a luchar por su derecho de entrar a la tierra prometida. Y esto mismo ocurre aún en nuestros días. Sí. Nosotros como pueblo de Dios, si no tenemos la disciplina, la Ujú, responsabilidad, ujú. la constancia y aún puedo decirlo, la determinación de realizar algo, podemos estar dejando muchas cosas inconclusas. Yo creo que ellos también no tenían la visión clara. Ellos estaban como llevados por el viento. Ellos sabían que iban a ir a la tierra prometida, que era la tierra de bendición, pero ellos no querían esforzarse. Ellos no querían, como dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente para entrar y cumplir la gran bendición que el Señor le daba de entrar a la tierra prometida. Entonces, ellos tenían miedo de todo. También ellos enviaron a los espías y se asustaron. Entonces, una de las cosas que también suele pasar es que nos asustamos, no sabemos cómo hacerlo y creemos que lo tienen que hacer los demás y es lo que le pasaba cuando ellos dejaban que Moisés era el que lo hiciera. Y muchas veces en la iglesia pensamos que es solamente para los pastores, para algún otro ministro, pero es para todos. Entonces tenemos que ser esforzados y valientes Delegamos nuestra responsabilidad a alguien más, a ¿verdad? otros. Y la Biblia nos habla en Proverbios 6 Ujú. sobre el perezoso y la hormiga. Sabes que tengo algo muy que me gustó mucho que busqué y ¿Sí? sale y dice que el perezoso, lo tengo acá, el perezoso significa en griego, es que primeramente para no ser perezoso tienes que estar dispuesto. Lo tengo por acá, perdón. Bueno, Vemos, sí, mientras lo buscas, mire, tenemos el ejemplo del perezoso y la hormiga, que la hormiga no tiene jefe, no tiene capitán, no tiene quien le ordene que hace las cosas. Mas, sin embargo, ellos se preparan, ujú. trabajan en equipo y se preparan para cuando viene el invierno tienen su abastecimiento. Aunque no tienen un jefe, ellos pueden ser estrictos, ellos pueden ser disciplinados en realizar lo que tienen que realizar. Ellos ya saben que tienen que hacer algo, aunque nadie los comande o los dirija, y eso también suele pasar, porque muchas veces pensamos que es que nos tienen que delegar, y Exactamente. no es solamente estar dispuesto, aquí estoy, ¿qué Aquí es lo que estoy. tengo que hacer? Exactamente, ponerse a disposición, ¿verdad? Porque tenemos, sí, cierto orden, cierta disciplina, tenemos liderazgo, Ujú, ¿verdad? Al cual nosotros nos debemos de someter, y esto es correcto, ¿verdad? Pero la disponibilidad depende de nosotros. sí. Cuando se nos sea delegado una obra, Ujú. tener la responsabilidad al 100% de cumplir con lo que Somos se el nos ha pedido. Somos el cuerpo de Cristo y por ende cada órgano depende del otro unido, porque imagínense, ¿cómo va a ser el brazo sin la mano? No tiene la misma función de cuando está la mano unida. Y Así muchas es. veces somos individualistas. No queremos que el Señor nos guíe o nos dirija o en el lugar donde estamos. También nos cuesta mucho. Y esa es otra de las cosas que tiene una mentalidad desértica. El pueblo de Israel tenía que estar unido y en la unión está la fuerza. Y eso es lo que ocurre con las hormigas. Muy bien. Entonces, ¿qué nos tienes que compartir del perezoso? Sí, dice aquí que el perezoso no solamente es que es una persona que está floja, allí hay un problema en sus emociones y es una cosa que no sabíamos. ¿Por qué? Porque no solamente es que la persona es vaga, es dejada. Muchas veces ellos en vez de hacer lo que deben hacer, suelen hacer cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que tenían que hacer. Y eso es un déficit en su parte emocional. Entonces, muchas veces tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no lo puedo terminar?
¿Por qué no lo puedo cumplir? ¿Por qué soy tan irresponsable en vez de ser responsable? Y el Espíritu Santo, cuando nosotros le pedimos que nos ayude, dice la palabra de Dios que Él se glorifica en nuestras debilidades. Y muchas veces no podemos hacerlo si no es con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, a depender de Él. Así es. Otro ejemplo también lo miramos en las 10 vírgenes. Sí. 10 de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, Ujú. 5 eran insensatas, y las que no se prepararon con suficiente aceite querían venir con las que sí lo tenían. La Ujú. responsabilidad, si ellas tenían lámpara, es de tener aceite. También dice que ellas, las prudentes, ellas no solamente llenaron sus lámparas, sino que ellas buscaron vasijas para llenar más de aceite. Y una de las cosas muy interesantes es que ellas dependían del Señor, dependían del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este pasaje, en esta parábola, representa ese aceite. Ese aceite que todos nosotros debemos de estar llenos. Y una de las cosas que les pasó a ellas es que cuando ya venía el novio, en el tiempo de Israel, cuando venía el novio a buscar a la novia, él venía a la oscura, ¿no? Venía con la luz de la noche, pero imagínense, si no hay una luna llena, pues está oscura. Entonces ellas tienen que salir a buscar al novio. Por eso es que era importante esa lámpara. Y muchas veces tenemos que buscar la presencia de Dios. Y es donde allí vemos que ellas fueron insensatas, las otras vírgenes, porque ellas no se prepararon en la presencia del Señor. Haciendo esta parábola como comparación y énfasis, vemos que está ocurriendo en el pueblo de Dios cuando decimos, bueno, que alguien más ore por mí. Sí. En el hogar ocurre que en la familia Ujú. puede ser un miembro de la familia quien busca apasionadamente a Dios y el resto de la casa no lo hace. Lo más típico, cuando mamá ora mucho y los hijos no. Ujú. Ellos están confiados, mamá va a orar, papá va a orar, ellos están intercediendo por mí, estoy Ujú. cubierto y bendecido por las oraciones de papá o mamá, pero Dios no quiere que esto sea así. Ujú. Dios no tiene nietos, Ujú. Dios únicamente tiene hijos. Ujú. Y nuestro compromiso con el Señor es de buscarle. Esa es la responsabilidad como hijos de Dios, buscar de nuestro Padre Celestial. Amén. Y esa responsabilidad no podemos delegársela a nadie. Es individual. Es La individual. presencia, cuando entramos en la presencia, es Él y la persona, es a solas. Es como dice, en la habitación secreta no puede haber más de dos, el Señor y la persona. Y como decía mi pastor el otro día, podemos estar cruzando un desierto. Ujú. Eso nos pasa a todos. Ujú. Lo que no se vale es quedarnos en el desierto. Yo siempre he dicho, para llegar a Canaán, a la tierra prometida, tenemos que pasar un desierto. Y es como usted está diciendo, aunque se arrastra, tenemos que seguir adelante, levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante a nuestro destino. Así que el último consejo en este programa es, no nos vaya a ocurrir como las 5 vírgenes insensatas, que por falta de responsabilidad y de no tener ese aceite para esperar al novio, venga nuestro Señor Jesucristo y nos quedemos. Ellas fueron dejadas afuera por el novio. Tocaron desesperadas, pidieron que le abrieran y el novio les dijo que no. Se quedaron afuera. Que no nos vaya a ocurrir eso. Así que seamos responsables cuando la pasión se apague, saber que nosotros somos hijos de Dios y tenemos palabra y tenemos responsabilidad para no dejar en mal el nombre de nuestro Señor. Determinémonos, tomemos fuerzas del Señor y concluyamos las cosas. Nadie más las tiene que hacer por nosotros, porque si Dios nos ha delegado eso, es porque nos ha visto la capacidad. Y vamos a dar cuentas al Señor. Así que echémosle ganas y sigamos adelante. Dios me los bendiga. Este ha sido tu programa Mujeres Determinadas. No se te olvide darle like, compartir. Nos puedes encontrar en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, amados de nuestro amado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.